bienvenidos a tu clase en acción. En esta clase vamos a ver química orgánica y la función que vamos a estudiar son los compuestos nitrogenados. Dentro de los compuestos nitrogenados tenemos las funciones amina, amida, nitrilos y los isonitrilos. La función amina es un compuesto derivado del amoníaco. Como son compuestos derivados del amoníaco, significa que se pueden formar de diferentes formas, ya sea con un radical alquilo o un radical arilo. Las aminas tienen dos grupos funcionales, RNH2 o a su vez ARNH2. Recuerden que AR significa grupo aromático o radical aromático. Bien, dentro de la formación del grupo funcional amina, es importante mencionar que en la formación combino un amoníaco más un hidrocarburo y me va a formar la amina más hidrógeno molecular. Y en la otra formación, el amoníaco con un alcohol y me va a formar una amina y más agua. Bien, existen más clases de formaciones de las aminas que podemos realizarlas. Aquí les he puesto dos ejemplos para poderlos entender. Todos estos compuestos van a terminar en amina, ya sea con el radical o con el grupo aromático. Todos sus nombres de sus compuestos van a terminar en amina. Obviamente seguido de los nombres de los radicales. Bien, dentro de las clases tenemos tres clases de aminas: primarias, secundarias y las terciarias. Las primarias, ¿cómo se van a formar? Cuando tenemos el amoníaco con un hidrocarburo cualquiera, un hidrógeno se va a combinar o va a sustituir con otro hidrógeno del amoníaco y me va a formar la amina más hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos un hidrógeno que se reemplaza por un radical alquilo o arilo, significa que son aminas primarias porque se reemplaza un hidrógeno. Las aminas secundarias, en cambio, cuando se combinan dos hidrocarburos con dos hidrógenos del amoníaco y me va a formar dos radicales y el NH. Entonces, cuando se combinan con dos hidrógenos del amoníaco, dos radicales, significa que pertenecen a las secundarias. Las terciarias, cuando se combinan tres radicales con los tres hidrógenos del amoníaco, me forman las aminas terciarias, en las que tenemos de esta estructura, más tres hidrógenos en forma gaseosa, y acá lo mismo en la anterior, en las secundarias, dos hidrógenos en forma gaseosa. Bien, entonces recordemos que las clases de aminas hay primarias, cuando se reemplaza con un hidrógeno, secundarias con dos hidrógenos y terciarias con los tres hidrógenos del amoníaco. Entonces, para estos compuestos que tenemos aquí, es importante colocarles el nombre para tener en cuenta la terminación. Si aquí tengo dos carbonos, sería etil, entonces sería el nombre de etilamina. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el etil? Va a ser todo esto de aquí, y la amina va a ser lo de acá. Para el siguiente, aquí tenemos un etil y un metil, va a ser el etil metil amina.
En este caso, como es secundaria, podemos ponerle la S para determinar que es secundaria. Entonces, cetil ya sabemos por esto de aquí, metil por lo de acá y la amina por lo que está aquí. En la siguiente tenemos 2 etil y un metil. Entonces, aquí cuando tenemos esto, el nombre dietil, metil, amina. Para dar referencia que es una amina terciaria, pues entre paréntesis le podemos colocar la T, que significa terciaria. Entonces, dietil por los 2 etilos que están aquí y metil por lo de acá arriba y la amina que quedaría solamente el nitrógeno, ¿sí? Y de esa forma se formarían tanto las primarias, secundarias y terciarias. Bien, todas las aminas son de importancia biológica, ya sean de biorregulación o también de formación de compuestos para repeler algunos insectos, y esto pasa en las plantas. Y también las plantas son sintetizadoras de aminas, como por ejemplo algunas sustancias que son como los alcaloides. Son muy adictivas, donde en los Estados Unidos cada año muere por alcaloides 400,000 personas por adicción. Ahora vamos a los ejemplos. Para recordarles anteriormente que dijimos que las aminas primarias van a tener de grupo funcional NH2, las secundarias doble enlace NH y las terciarias triple enlace N. Entonces en este caso pues vamos a recordar la nomenclatura IUPAC de las aminas. Las aminas, para dar los nombres, tiene que terminar el compuesto en amina, pero va a seguir el orden de la nomenclatura IUPAC de los alcoholes. Entonces significa, si es que esto NH2 fuera un OH, la numeración de la cadena principal sería desde aquí, ¿sí? Y no desde el otro lado. Entonces, la numeración va a ser del radical amina más cercano a un carbono primario de la cadena principal. Entonces, para estos ejercicios tenemos que seguir diferentes reglas. Si hay 2 radicales amina, se llamaría diamina. Si hay 3, triamina. Si hay más de 3, poliamina. Entonces, para el primer caso, tenemos el grupo funcional, que es este de aquí, amina. Entonces, por ende, significa que la numeración iría desde aquí 1, 2 y 3. Como tengo 3 carbonos, vendría del propano. El nombre para esta de aquí sería la propil, terminado en il, porque se convierte en un radical, este de aquí, propilamina. Sería la propilamina. En el segundo caso, tenemos la cadena principal de carbonos, pero el radical amina está muy diferente a la anterior. Entonces aquí utilizo la regla del radical amina más cercano al carbono primario de la cadena principal, pero como vemos que este NH2 está más cercano acá y más distante al otro lado, pues la numeración sería de aquí 1, 2, 3 y 4. El nombre sería 2-butanamina, ¿sí? 2-butanamina. Ya no puedo ponerle butil, no, porque no está convertido. Disculpen, aquí se me ha ido un error en este ejercicio. Vamos a rectificarlo.
aquí sería el 3, ¿sí? Entonces aquí vamos a rectificar en este, sería 3, como no es radical, no debería ir con il. En cambio, este sí se ha convertido en radical porque está en el carbono primario. Como la amina está en carbono secundario, no se ha convertido en radical. En el tercer caso, tenemos esto de aquí, 3 radicales. Cuando tenemos 3 radicales, tengo que enumerar del radical más cercano al carbono de la cadena principal, que sería entre estos dos. Entonces, este está más cercano, va a ser de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como son 8 y tengo 3 pero un radical metil, en este nombre va a ser el siguiente. Va a ser el 5-metil. 5-metil. Vamos a poner acá porque aquí no me va a dar. 5-metil. Y vamos a colocar 2,4,6. ¿Cuántos hay en la cadena principal? 8. Octa, octan, triamina. Quedaría octan, triamina. Entonces octa por 8. Tri, porque hay 3 radicales. ¿En cuál? En el carbono 2, 4 y 6. 5-metil porque hay un radical metil y de esa forma quedaría. Acá tenemos otra amina con 3 radicales diferentes y el nombre quedaría para este compuesto, si es que lo tenemos en este tipo de fórmula, aquí va a ser un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Aquí sería un carbono, aquí sería 1 y 2. Bien, como tenemos un radical etil, propil y metil, tengo que darles el nombre de acuerdo al orden alfabético. Entonces el nombre va a quedar de la siguiente forma. Etil va a ser primerito porque va más pronto que el metil y el propil. Entonces va a ser lo siguiente. Etil, metil, propil, amina. Pero si que tomamos en cuenta esta de aquí, significa que pertenece a una terciaria. Como les dije anteriormente, si quiero le pongo una T para determinar que pertenece a las aminas terciarias. Entonces quedaría etil, metil, propil, amina terciaria. En el siguiente ejemplo que tenemos, vamos a ver que tiene 2 radicales amina. Aquí va a ser de la siguiente forma. Igual que lo anterior, pero vemos que estos 2 radicales están 1 y 2 carbonos. Y este de acá también 1 y 2. Cuando tenemos 2 radicales aminas que están a la misma distancia de la cadena principal, numeramos de cualquier lado. Y 7. ¿Sí? Entonces quedaría su nombre de la siguiente forma. Sería la 3,5 heptan. Heptan, no le puedo poner heptil, heptan, porque no se convierte en radical. Heptan, diamina. Diamina. Casi muy similar a la anterior, pero acá era triamina, en cambio esta va a ser diamina. ¿Por qué? Porque contiene 2 radicales amina, acá, este aquí, y heptan, porque tiene 7 carbonos
y 3,5 porque en el carbono 3 y 5 van a estar los radicales amina. En los siguientes problemas también puedo tener aminas que estén pegados a bencenos o al ciclobenceno y también a ciclos. Entonces, recuerden que este grupo funcional ARNH2 va a pertenecer a este tipo de compuestos. Ahora, ¿cómo damos los nombres cuando tenemos lo siguiente? En el primer caso, este es el benceno y el radical amina. Entonces, aquí recuerden la numeración de los ciclos, donde se tiene que tener la numeración más baja en cada uno de ellos, dependiendo de qué compuesto sea. Entonces aquí, como solo tengo el radical amina pues, y el benceno, no le voy a poner bencilamina, sino también puede llamarse fenilamina. Fenilamina, o también, bueno, en nombre común sería la anilina. Anilina, ¿sí? Entonces fenil por el ciclofenil y amina por el radical amina. En el siguiente compuesto, en este compuesto ahora tengo dos tipos de radicales, uno que es el amina y otro que es doble enlace, que sería un alqueno, un cicloalqueno. Entonces aquí quedaría de la siguiente forma. No puedo numerar de aquí hacia acá. ¿Por qué? Porque el doble enlace prevalece sobre la amina, porque no está pegada dentro del ciclo. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Si es que numero del otro lado 1, 2, 3, 4, 5, me va a dar la numeración mayor. Entonces el nombre aquí va a quedar 3 amina ciclopenteno. Ciclopenteno, eno por el doble enlace. En el siguiente compuesto tengo un radical amina, un ciclobenceno y un radical. En este caso tendría un carbono y dos carbonos. Aquí va a ser el siguiente nombre. Numeramos con la numeración más baja. 1, este sería 2, 3, 4, 5 y 6. Sería 13. Si número por el otro lado 1, 2, 3, 4, 5 sería 15. Entonces la correcta sería al lado contrario a las manecillas del reloj. El nombre quedaría 3-etil, 3-etil fenilamina. Fenilamina. Fenil por el ciclobenceno, porque acá ya tenemos la fenilamina. Si le quitamos esto, nos va a quedar la fenilamina. Entonces va a quedar 3-etil fenilamina. Para el siguiente, aquí tengo un ciclo, pero tengo un hidroxilo y un amina. Entonces, cuando tengo un hidroxilo, un grupo funcional OH o hidroxilo o alcohol con una amina, entre el alcohol y la amina prevalece el alcohol. Es decir, que tengo que colocarle el nombre al ciclo terminado en ol. El nombre va a ser el siguiente, numeración 1, 2, 3, sería 13, 4, 5 y 6. Por el otro lado sería la más grande, que me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, que sería 15. Entonces va a ser de la siguiente forma. 3 amina, amina, 3 amina, ciclohexanol.
ciclohexanol. Entonces, tiene que terminar en ol porque lo H prevalece ante la amina. En el siguiente caso, tengo una amina, pero está pegado a un ácido, el COH. Este nombre, entre el COH o entre el ácido y la amina, mayor prevalencia va a tener el ácido ante la amina. Entonces va a ser de la siguiente forma. Como es un ácido, sigo las reglas de los ácidos. 1, 2, 3 y 4. El nombre va a quedar 4-amina. Antes de nada tenía que poner el ácido. La palabra ácido, 4-amina. Dos, tres, cuatro. Butanoico. ¿Sí? El ácido 4-amina butanoico. Aprende a mirar con el alma y no tras un cristal. Escucha y verás que no es tan difícil crecer. Para los siguientes compuestos de aminas, en el primer ejemplo tenemos un grupo OH, pero una amina. Y dentro de esta amina hay dos grupos metilo. Cuando tenemos estos dos grupos metilo radicales pegados a un nitrógeno, tenemos que colocar la N, que significa nitrógeno. Entonces va a ser lo siguiente. Recuerden, cuando tenemos esto de aquí pegado, los radicales a una amina, va a ser de otra forma. Tengo que utilizar la N, que significa nitro. Entonces va a ser lo siguiente. Como es un alcohol, ya les dije anteriormente que el alcohol prevalece mayor que la amina, entonces tengo que utilizar la nomenclatura del alcohol. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué nombre va a ir? Aquí sería 3. Abro paréntesis, tengo que utilizar el paréntesis. Como hay dos metil, que son estos de aquí, tendré que poner por un metil N, por otro metil N, y luego dimetil, amino o amina, cualquiera de los dos, amina o amino, cierro paréntesis, guión 1, hexanol. 1-hexanol. ¿Sí? Entonces, recuerden, no son igual que los problemas anteriores, sino que estos problemas o estas aminas se caracterizan por tener radicales metilo, etilo, propil, butil, etc., pegados al nitrógeno, y este nitrógeno a una cadena principal. Entonces ahí es cuando utilizo NN, dependiendo de la cantidad de radicales. Pueden ser NNN, sería trimetil, etc. ¿Ya? Para el siguiente compuesto tengo un oxo, que significa acetona, y una amina. Cuando tengo la acetona con la amina, prevalece la acetona. Entonces el nombre de este compuesto terminará en ona. Y el mismo ejemplo anterior, pero en este caso tengo un metil y acá tengo un etil. ¿Cuál va a ser el nombre? El nombre de este compuesto va a ser, recuerden, como es un ciclo, pues tengo que enumerar la numeración más baja, y por cualquier lado me va a dar lo mismo. Entonces va a ser 4, abro paréntesis, N, como los dos radicales son diferentes, N, etil,
porque este va primero en orden alfabético, N-etil guión N metil amino o amina, cierro paréntesis. Como es un ciclo hexanona. Entonces quedaría 4 por esto de aquí, N etil, N metil, amino por este de aquí, ciclo hexanona por la función cetona. En el siguiente casi es similar a los anteriores, pero aquí el mismo caso anterior, ¿sí? Entonces el nombre va a ser N, no le puedo poner N-etil. Cuando los dos radicales son iguales, coloco NN. Dietil, fenilamina. En el siguiente compuesto que tengo el ácido, y acá tengo el amino, prevalece el ácido. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué nombre va a quedar? Como tengo 1 y 4, tengo que acordarme de los orto, meta y para. Ácido, aquí prevalece el ácido. Como está en el 1 y el 4, significa que va a ser para. Orto, meta y para. 1 y 4 para amino benzoico. Ahora en los siguientes ejemplos, en este caso, ¿quién prevalece entre el cloro y el NO2? Va a ser el NO2. Y entre el NO2 y la amina va a ser la amina. Buscamos la numeración más baja tanto para acá como para el otro lado, va a ser lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedaría el nombre 4,6 dicloro, 2 nitro, fenilamina. ¿Sí? Y también hay otros compuestos importantes de las aminas como la efedrina, que sirve como medicamento para algunas alergias. Para el siguiente compuesto tenemos 1,4 butanodiamina. En este caso, cuando me dan nombres, primero escojo esto de aquí, butano. Butano significa 4, que sería de esta forma, 1, 2, 3 y 4. Numeramos de cualquier lado y me va a quedar, como dice 1,4, en el carbono 1 va a haber un NH2 y en el 4 también va a haber un NH2, ¿sí? Y me he formado la butanodiamina. Esta butanodiamina es muy importante porque se llama putrescina. También la puedo llamar putrescina. Esta putrescina es la que se forma, es un olor, es gaseosa, de tipo gaseoso, y es la que se forma de alguna sustancia orgánica que está en proceso de putrefacción. La siguiente, que es la 1,5 pentanodiamina,
que sería de fórmula (1, 2, 3, 4, 5), la numeramos así mismo, de cualquier lado, y en el carbono 1 y carbono 5 me dice que hay radicales amina. Entonces ahí quedaría la 1,5 pentano diamina. Esta pentano diamina es importante y se la puede llamar cadaverina. Cadaverina. ¿Sí? La cadaverina también es gaseosa y esta es el olor a cadáver o a un organismo que está muerto ya y que está sumamente en descomposición de su parte orgánica, y como resultado a la descomposición me van a formar estas aminas de importancia como la putrescina y la cadaverina. Nos vemos en otra oportunidad. Ya saben ustedes, cualquier consulta que quieran hacerlo me lo pueden realizar, y nos vemos en otra clase de química orgánica.